Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y dramas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo, que ha estado encendiendo las redes sociales y dividiendo a los fans. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que conquistó corazones con su química en Senkalkam, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que luego, bueno, digamos que su relación terminó de una forma que dejó a muchos con el corazón roto. Pero como saben, el drama nunca termina, ¿verdad? Y hoy vamos a analizar la controversia que se ha desatado porque, aparentemente, Hande Erçel está siendo acusada de ser demasiado romántica con Kerem Bürsin. Sé que suena loco, ¿verdad? Después de una ruptura, ¿ser acusada de ser demasiado romántica? ¿Qué está pasando? Bueno, prepárense porque vamos a adentrarnos en el meollo del asunto, a analizar cada rumor, cada declaración, cada fotografía, y a dar nuestra opinión, por supuesto, porque para eso estamos aquí. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán porque siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo turco. Comencemos. Bien, para entender esta situación, primero tenemos que recordar un poquito la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como dije, se conocieron y se enamoraron durante la grabación de Senkalkam. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto se hizo realidad. Confirmaron su relación, vivieron momentos preciosos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales, viajes, risas, miradas cómplices, era la pareja perfecta. Todos estábamos convencidos de que su amor era eterno, de que llegarían al altar y vivirían felices para siempre. Pero lamentablemente la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero tímidamente como susurros entre los fans más observadores. Luego con más fuerza alimentados por la falta de publicaciones juntos y por declaraciones ambiguas. Y finalmente la confirmación, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Un golpe duro para sus seguidores, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. La ruptura fue, como la mayoría, rodeada de misterio. Nunca se revelaron las razones exactas, aunque se especuló mucho, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, la presión de la fama. Cada uno siguió su camino, intentando superar la ruptura y enfocándose en sus proyectos profesionales. Hande continuó con su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Kerem también siguió trabajando, participando en diferentes proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más populares. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la ruptura, como es normal, ambos mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Pero con el tiempo comenzaron a interactuar tímidamente en las redes sociales. Un me gusta por aquí, un comentario por allá, nada que llamara demasiado la atención. Hasta que los fans comenzaron a notar ciertos patrones, ciertas actitudes, ciertos gestos, que según ellos, indicaban que Hande Erçel no había superado a Kerem Bürsin, y que incluso estaba tratando de reconquistarlo. Aquí es donde entra en juego la acusación de ser demasiado romántica. Los fans que apoyan esta teoría argumentan que Hande ha estado enviando señales subliminales a Kerem a través de sus publicaciones en redes sociales. Dicen que ciertas canciones que comparte, ciertos lugares que visita, ciertas frases que utiliza, son en realidad mensajes dirigidos a él, recordándole los momentos que vivieron juntos y expresando su deseo de volver a estar juntos. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en Instagram en la que aparecía escuchando una canción que era muy significativa para ella y Kerem durante su relación. Los fans inmediatamente se dieron cuenta y comenzaron a comentar, diciendo que era obvio que estaba pensando en él y que quería que él lo supiera. Algunos incluso llegaron a la conclusión de que la canción era una indirecta, pidiéndole que le diera una segunda oportunidad. Otro ejemplo que citan los fans es la frecuencia con la que Hande visita lugares que tienen un significado especial para ella y Kerem. Por ejemplo, han notado que ha estado yendo a restaurantes y cafeterías que solían frecuentar juntos, o que ha visitado lugares que fueron escenario de momentos románticos durante su relación. Según ellos, esto no es casualidad, sino una forma de revivir los recuerdos y de enviarle un mensaje a Kerem, haciéndole saber que todavía piensa en él y que añora los momentos que compartieron. Además de las canciones y los lugares, los fans también han analizado minuciosamente las frases y los mensajes que Hande publica en sus redes sociales. Dicen que a menudo utiliza palabras y expresiones que eran comunes entre ella y Kerem, o que escribe sobre temas que eran importantes para ambos.
Algunos incluso han llegado a la conclusión de que ciertos mensajes son en realidad extractos de conversaciones privadas que tuvieron en el pasado, y que Ande está utilizando estos mensajes para recordarle a Kerem lo mucho que se conocían y lo conectados que estaban. Por supuesto, esta teoría tiene muchos detractores. Muchos fans de Ande y Kerem creen que es una exageración, y que están interpretando las acciones de Ande de forma incorrecta. Argumentan que Ande es una persona romántica por naturaleza, y que simplemente está expresando sus sentimientos a través de sus redes sociales, sin ninguna intención oculta. Dicen que es injusto acusarla de ser demasiado romántica, solo porque comparte sus pensamientos y emociones con sus seguidores. Además, muchos fans señalan que Ande tiene derecho a rehacer su vida y a seguir adelante después de la ruptura. Dicen que es injusto que se le exija que oculte sus sentimientos o que evite visitar lugares que le gustan solo porque le recuerdan a Kerem. Argumentan que Ande es una persona independiente y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin tener que preocuparse por lo que piensen los demás. Incluso hay quienes creen que esta acusación es una forma de acosar a Ande y de presionarla para que vuelva con Kerem. Dicen que algunos fans están obsesionados con la idea de que vuelvan a estar juntos, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso a inventar teorías y a acusar a Ande de cosas que no ha hecho. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento Kerem ha mantenido silencio absoluto sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones contra Ande, ni ha dado ninguna señal de que esté interesado en volver con ella. Algunos interpretan este silencio como una señal de que no está interesado en reconciliarse, mientras que otros creen que simplemente está siendo discreto y que prefiere mantener su vida personal en privado. Algunos fans han notado que Kerem ha dejado de seguir a Ande en Instagram, lo que interpretan como una señal de que quiere distanciarse de ella. Otros, en cambio, señalan que Kerem sigue interactuando con algunos de los amigos de Ande, lo que interpretan como una señal de que todavía hay una conexión entre ellos. En realidad, nadie sabe con certeza lo que está pasando por la cabeza de Kerem. Solo él sabe si está al tanto de las acusaciones contra Ande, y si está interesado en darle una segunda oportunidad a su relación. Lo que sí sabemos es que la situación es muy delicada, y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias negativas para ambos. Pero volvamos al punto central, ¿es Ande Erçel realmente demasiado romántica con Kerem Bürsin? Esa es una pregunta difícil de responder. Creo que es importante tener en cuenta que todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, y que no hay nada de malo en ser romántico. Sin embargo, también es importante ser consciente de los límites y de respetar los sentimientos de los demás. En el caso de Ande, creo que es posible que esté enviando señales a Kerem de forma inconsciente. Es posible que todavía tenga sentimientos por él, y que esté utilizando sus redes sociales como una forma de expresar esos sentimientos. Sin embargo, también creo que es importante que Ande se dé cuenta de que Kerem ya ha seguido adelante, y que es posible que no esté interesado en volver con ella. Creo que Ande debería enfocarse en su propia felicidad y en seguir adelante con su vida. Debería dejar de preocuparse por lo que piensen los demás, y debería tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si quiere seguir siendo amiga de Kerem, está en su derecho. Pero si cree que es mejor distanciarse de él, también está en su derecho. En última instancia, la decisión está en manos de Ande. Ella es la única que sabe lo que siente, y ella es la única que puede decidir qué es lo mejor para ella. Lo que sí es importante es que tome una decisión consciente y que no se deje llevar por las presiones externas. Y aquí es donde quiero saber su opinión, mi gente bella. ¿Creen que Ande está siendo demasiado romántica con Kerem? ¿Creen que está intentando reconquistarlo? ¿O creen que los fans están exagerando y que Ande simplemente está expresando sus sentimientos? Quiero leer sus comentarios. No se corten, exprésense libremente pero siempre con respeto, por favor. Recuerden que aquí promovemos el debate constructivo y el respeto mutuo. También quiero saber si creen que Kerem debería responder a las acusaciones contra Ande. ¿Creen que debería aclarar su postura y decir si está interesado o no en volver con ella? ¿O creen que es mejor que siga manteniendo silencio y que deje que las cosas sigan su curso? Sus opiniones son muy importantes para mí. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y mientras tanto, vamos a seguir analizando otros aspectos de esta controversia. Otra cosa que ha llamado la atención de los fans es la relación de Ande con su actual pareja, el también actor, Hakan Sabank. Algunos fans han criticado a Ande por estar con Hakan mientras, según ellos, sigue pensando en Kerem. Dicen que es injusto para Hakan, y que Ande no está siendo sincera con él. Otros, en cambio, defienden a Ande y dicen que tiene derecho a estar con quien quiera. Argumentan que su relación con Hakan es asunto suyo, y que nadie tiene derecho a juzgarla por ello. Además, señalan que Ande y Hakan parecen muy felices juntos, y que no hay razón para dudar de su relación.
En mi opinión, creo que es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que nadie sabe lo que realmente está pasando entre Hande, Hakan y Kerem. Es posible que Hande todavía tenga sentimientos por Kerem, pero también es posible que esté enamorada de Hakan. O quizás esté tratando de superar su ruptura con Kerem y haya encontrado consuelo en Hakan. Sea cual sea la verdad, creo que es importante respetar la decisión de Hande y no juzgarla por sus elecciones. Ella es la única que sabe lo que es mejor para ella, y nosotros no tenemos derecho a decirle cómo debe vivir su vida. Lo que sí creo es que Hande debería ser honesta con Hakan sobre sus sentimientos por Kerem. Si todavía tiene sentimientos por su ex, debería hablar con Hakan al respecto. De lo contrario, podría estar construyendo una relación basada en la mentira y el engaño, lo que inevitablemente terminaría causando dolor a ambos. En resumen, la situación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank es un verdadero culebrón turco, lleno de drama, pasión y misterio. Los fans están divididos, las redes sociales están que arden, y nadie sabe con certeza lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem fueron una pareja muy querida, y que muchos fans todavía esperan que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, también sabemos que la vida sigue, y que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con otras personas. Así que, mi gente bella, la conclusión es que no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si Hande Erçel está siendo demasiado romántica con Kerem Bürsin. Es una cuestión de interpretación y de perspectiva. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión, y lo importante es respetar las opiniones de los demás. Lo que sí creo es que esta controversia nos enseña una lección importante, que es importante ser consciente de cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás, y que es importante ser honesto con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema tan controvertido. Para resumir los puntos principales, hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su ruptura, de las acusaciones contra Hande por ser demasiado romántica con Kerem, de la relación de Hande con Hakan Sabank, y de la importancia de respetar las decisiones de los demás. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Ahora quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande está siendo demasiado romántica con Kerem? ¿Creen que deberían volver a estar juntos? Quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.